Se agrava crisis diplomática con Israel. Presidente Gustavo Petro ordena expulsión de toda la delegación de ese país en Colombia. Habrá denuncia del Tratado de Libre Comercio bilateral. Debe haber armonía en las relaciones internacionales, dice el Procurador General Gregorio El Hach, ante decisión del gobierno colombiano de expulsar delegación diplomática. Fuego amigo en el gobierno del presidente Petro. Polémicos y reveladores chats entre el ministro de Justicia Eduardo Montealegre y el ministro del Interior Armando Benedetti. Minjusticia habla hasta de cárcel para Mininterior. Sectores políticos denuncian que el gobierno nacional busca desviar recursos de las pensiones tras reveladora declaración del presidente de Colpensiones. Corte llama indagatoria al congresista Miguel Polo Polo por tirar a la basura botas de falsos positivos. Fiscalía acusa a exalcalde de Santa Marta por irregularidades en contratos. Alarma por robo de autopartes en Bogotá. Así atacan en semáforos y esquinas. Cifras alarmantes. Autoridades responden. Actriz generada por inteligencia artificial desata la ira de Hollywood. La historia en las noticias del entretenimiento. El presidente Gustavo Petro se pronunció luego de que se conociese que fuerzas israelíes interceptaron la flotilla global Sumut en la que viajan 2 colombianas. Gustavo Petro dijo en su cuenta de X, abro comillas, sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia, cierro comillas. El presidente Gustavo Petro denunció que 2 colombianas identificadas como Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron detenidas por fuerzas israelíes en aguas internacionales mientras participaban en la flotilla Global Sumut que transportaba ayuda humanitaria a Gaza. El mandatario calificó el hecho como un nuevo crimen internacional de Netanyahu y anunció que la Cancillería emprenderá acciones legales incluso ante la justicia israelí para garantizar su liberación. El Tratado de Libre Comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia. El batallón Guardia Presidencial, de acuerdo a su función, ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño. El comunicado de Flotilla Global Sumut confirmó que 2 colombianas fueron retenidas durante la misión del barco que llevaba la delegación colombiana y la cual afirman era pacífica y legal bajo el derecho internacional. La organización denunció la violación de los acuerdos de Ginebra y pidió protección internacional. Además, llamó a los movimientos sociales en Colombia a movilizarse frente a la Asociación Nacional de Empresarios, a la que acusan de legitimar relaciones comerciales con Israel. La flotilla en este momento está siendo interceptada, estamos rodeadas por barcos militares, estamos en aguas internacionales. El barco Kio está en estado de alerta. Estamos prontos a entrar en un protocolo de investigación. Los barcos alrededor están siendo interceptados. Estamos rodeados de barcos militares. La crisis se enmarca en la tensión diplomática entre Bogotá y Tel Aviv. Mientras Estados Unidos anunció el retiro inmediato de armas prestadas en comodato, Petro aseguró que serán reemplazadas por la seguridad colombiana. Ante la decisión del presidente Gustavo Petro de expulsar a la delegación colombiana desde Israel, pues hubo diferentes opiniones políticas desde diferentes sectores. Tras la interceptación de la flotilla Global Sumut, el presidente Gustavo Petro ordenó la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel. Ante esto se conocieron varias reacciones. La flotilla Global Sumut ha sido interceptada en aguas internacionales por las Fuerzas Armadas israelíes, las mismas que llevan años cometiendo un genocidio y décadas sosteniendo un régimen supremacista. La Global Sumut flotilla ha sido interceptada con violencia. 2 activistas colombianas han sido detenidas junto a sus compañeros. La decisión se conoció después de que las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto confirmaran su detención en Gaza mientras participaban en una misión humanitaria. Mientras Gustavo Petro se desvela por Palestina, Colombia se hunde en crisis de seguridad, economía y desempleo. Le pedimos a la Cancillería de Colombia y a la Presidencia de Colombia que exija al ejército israelí que cese la interceptación a la flotilla y que haga todo lo posible para lograr la eventual liberación de las 2 activistas colombianas que estaban en la misión. Petro ordenó la salida inmediata de la delegación diplomática de Israel en Bogotá, en respuesta a los hechos ocurridos con embarcaciones que llevaban ayuda a Gaza, pese a que las reacciones ya estaban rotas desde mayo de 2024. En medio de la crisis diplomática con Israel, el Procurador General Gregorio El Hach pidió armonía en las relaciones internacionales. Tras la decisión del presidente Gustavo Petro de expulsar la delegación diplomática de Israel en Colombia, el ámbito político e institucional reaccionó.
responsabilizamos al gobierno de Netanyahu y al ejército israelí de cualquier circunstancia anómala que pueda ocurrir con estas valientes mujeres. Lo mejor es que haya armonía en las relaciones internacionales, especialmente cuando hay involucrado empresariado, comercio, inversión pública, privada, suministro de bienes que nosotros no producimos. Hay que entendernos, pero igual hay que respetar las decisiones del presidente porque él es la máxima autoridad administrativa. Desde el gobierno también se pronunció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien respaldó la medida en medio de las tensiones diplomáticas con este país. Muy seguramente se ampliará la información en su debido momento. En este momento simplemente informo que es el presidente de la República, según lo dice la Constitución Política de Colombia, el encargado de manejar las relaciones internacionales y también a través de la Cancillería colombiana. Cabe mencionar que el presidente Petro rompió relaciones con Israel en 2024. Fuego amigo en el gobierno Petro. Se revelaron explosivos chats entre el ministro del Interior Armando Benedetti y el ministro de Justicia Eduardo Montealegre. Incluso Montealegre dice que espera la cárcel para Benedetti. Se conocieron chats internos del grupo de ministros y asesores del presidente Gustavo Petro en los que el exfiscal y ministro de Justicia Eduardo Montealegre lanzó fuertes insultos contra el ministro del Interior Armando Benedetti. En los mensajes, Montealegre lo calificó de fantoche, bufón, corrupto y advirtió que muy pronto irá preso por la Corte Suprema de Justicia. Benedetti es un tibio con la paz total, solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete. Ahora posa de macho alfa del gobierno. Benedetti ya ha causado muchos daños, no sea fantoche, váyase ya, no más. Este ministerio le quedó grande, sea serio, yo necesito su ayuda, la necesita el presidente. No le he hecho nada malo para que hable así de mí, déjeme quieto y bonita forma de pedir ayuda, no leeré más este chat. En otro aparte, lo acusó de haber generado un ambiente de caos dentro del Ejecutivo, asegurando que así hay clima laboral invivible por insultar a ministros y propiciar enfrentamientos. Vamos a ver qué tan gallito de pelea es Benedetti cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto. Benedetti respondió ante la controversia y por su parte Angie Rodríguez, directora del DAPRE, aseguró que está de su lado. Yo estoy con Benedetti. No, yo me voy a quedar callado, Yo soy estoico ahora. No me dejo llevar por las emociones. La confrontación definitivamente refleja las divisiones internas dentro del gobierno Petro, pues se trata de un fuego amigo y llega en un momento en el que ambos enfrentan cuestionamientos políticos y judiciales. Luego de las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, sectores políticos aseguran que el gobierno busca desviar recursos de las pensiones. El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, desató una fuerte controversia tras plantear la posibilidad de obligar a los fondos privados a trasladar cerca de 9 billones de los trabajadores de alto riesgo hacia la entidad estatal. El funcionario explicó que esos recursos ayudarían a mermar los gastos del presupuesto general de la nación, contribuir con el pilar solidario y pagar el bono pensional. La reforma pensional es contra la juventud colombiana. Jóvenes, despiértense, que esa es una reforma pensional que les empeora los derechos de pensiones a todos los colombianos de menores de 45, 40 años. Y cuando Petro habla y habla de unos viejitos a los que les va a dar una plata es para tapar que va a golpear a la juventud colombiana. Es que la capacidad de Petro para hacer fraude es altísima. El llamado desde la oposición es que la Corte Constitucional tumbe la medida. Estos tipos se quieren robar los aportes pensionales de los trabajadores. Eso es planificar una expropiación del ahorro privado de toda la vida de trabajo de las personas. No se puede aceptar ni permitir. Grave, gravísimo. No hayan cómo desviar los recursos de las pensiones. La propuesta se suma al tenso debate sobre la reforma pensional y su futuro en la Corte Constitucional y reafirma la discusión sobre el papel de Colpensiones y los fondos privados en la administración de los recursos de los trabajadores. Sin la presencia del presidente Gustavo Petro se posesionó hoy el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el exdefensor del pueblo Carlos Camargo. Ante la sala plena de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, exdefensor del pueblo, se posesionó como nuevo magistrado del Alto Tribunal. Y asegurar
que ninguna coyuntura política, por intensa que sea, ponga en riesgo nuestros principios fundacionales. Mi compromiso será que la Corte siga siendo un dique contra el abuso, un refugio para quienes ven amenazados sus derechos. Camargo señaló que la Corte debe ser un dique de contención ante las decisiones políticas que se consideren arbitrarias. En tiempos de polarización, la tentación del poder de someter las instituciones es más fuerte. Pero precisamente por eso la Corte debe ser firme, como advertía Balzac. Cuando los jueces claudican, la democracia tambalea. Camargo reemplazará al magistrado José Fernando Reyes y con su llegada la Corte mantendrá sus integrantes hasta el año 2028. El presidente Gustavo Petro no asistió a la posición de Camargo. El presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra Paloma Valencia. La oposición asegura que la vida de la senadora del Partido Centro Democrático se encuentra en riesgo. El presidente Gustavo Petro desató una nueva controversia política al señalar responsabilidades históricas y políticas en los llamados falsos positivos. El mandatario afirmó que esos crímenes constituyen delitos de lesa humanidad y señaló nuevamente a la senadora Paloma Valencia, quien ya había anunciado acciones legales contra el mandatario por estas acusaciones. Entonces, a las personas individuales que, siendo dirigentes de ese partido, no se les puede achacar su responsabilidad política individual. El expresidente Álvaro Uribe respondió con dureza, acusando a Petro de difundir chismes de sectores ideológicos y de hacer apología al asesinato al generar este tipo de señalamientos. El presidente Petro insiste en chismes de organizaciones de su ideología, que al crear el riesgo de señalamientos fatales tipifican el delito de apología del asesinato. Desde la oposición denuncian que estas acusaciones ponen en riesgo la vida de la precandidata presidencial. El precandidato presidencial David Luna denunció presiones a contratistas en medio de este gobierno del presidente Gustavo Petro. El senador David Luna denunció que contratistas de entidades públicas estarían siendo obligados a viajar este viernes 3 de octubre a Ibagué para asistir a un evento del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, bajo la advertencia de que si no lo hacen, sus contratos podrían no ser renovados. Esto no es participación ciudadana, es coacción política y un abuso contra trabajadores vulnerables. Las autoridades de control deben intervenir de inmediato. Según estos testimonios, los obligados no recibirían viáticos, transporte ni alimentación, por lo que deben asumir de su bolsillo los costos de traslado desde Bogotá y otras ciudades. Muchos de los contratistas tienen miedo de perder sus empleos por no asistir al evento. Han sido víctimas de coacción por parte de sus jefes y se les niega cualquier tipo de ayuda para desplazarse a la ciudad de Ibagué. Los denunciantes afirman que muchos trabajadores, incluidos madres, cabeza de familia, se verán forzados a dejar solos a sus hijos o a viajar de madrugada para cumplir con la orden. También indicaron que habría instrucciones de tomar fotografías y pasar lista para verificar asistencia. El exalcalde de Bogotá y hoy precandidato presidencial Enrique Peñalosa le respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro. Primero, le dijo que él no es ningún tonto y segundo, que llegó a su segunda alcaldía para solucionar todos los problemas que dejó Gustavo Petro en Bogotá. Según el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo que se encuentra orgulloso de esa tontería que llamó el presidente Gustavo Petro a la propuesta del metro elevado. Me siento muy orgulloso de esa tontería. No, Petro ha atacado y ha atacado el metro elevado. Porque mire, vamos nosotros a atacar el sistema de transporte masivo que nos dejó Petro. ¿Cuál? ¿No? ¿Qué le podemos atacar? No hizo nada. La declaración la entregó Peñalosa durante el encuentro PRO, donde participaron otros precandidatos a la presidencia que analizaron las actuales condiciones del país. Nos organizaron por sectores, todos conversamos en los diferentes sectores y no nos sentamos ahí para echarnos pullas entre candidatos, que eso no saca nada. Así que una metodología constructiva, un diálogo serio, un portafolio de proyectos concreto, que todos respaldamos, pero para sacar eso adelante tenemos que derrotar al pasado, salir de la rabia, salir de la frustración, superar el cambio que pudo haber sido y no fue de este gobierno. Los asistentes conocieron las posiciones y propuestas de los precandidatos a la presidencia. Esta tarde se levantó la suspensión de servicios por parte de la nueva EPS en 8 clínicas y hospitales en el departamento de Cesar,
se confirmó que habrá una intervención con 27.000 millones de pesos por parte de la nueva EPS. Tal como lo habían anunciado, 8 clínicas del departamento del Cesar suspendieron este miércoles temporalmente sus servicios a los usuarios de nueva EPS por el incumplimiento en los pagos de deudas acumuladas. Situación que llevó a un equipo de la Secretaría de Salud Departamental a recorrer algunas de estas clínicas para asegurar que se mantuviera la atención en urgencias vitales. Las urgencias están funcionando normal para los afiliados de nueva EPS. Las maternas se están atendiendo sin ninguna barrera. Los pacientes oncológicos no tienen barrera alguna. Al finalizar la tarde de este miércoles, Nueva EPS envió un comunicado en el que anunció un consenso y confirmó giros por más de 27.300 millones de pesos correspondiente a la facturación del mes de agosto de las IPS afectadas. En este momento la postulación ya quedó hecha desde Nueva EPS a la ADRES para que se realicen los giros respectivos de acuerdo con los tiempos determinados por esta entidad. En todo el departamento del Cesar son más de 400.000 afiliados a Nueva EPS quienes podrían verse afectados si no se cumplen los pagos restantes, por lo que las autoridades de salud del departamento solicitaron el apoyo y la vigilancia a la Superintendencia Nacional de Salud con el fin de garantizar la efectividad de lo pactado y evitar nuevos incumplimientos. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, arremetió contra la Corte Constitucional y desmintió que en Colombia haya desabastecimiento de medicamentos. La Corte Constitucional sentenció que el Ministerio de Salud tiene un nivel de cumplimiento bajo a la orden de asegurar el suministro de medicamentos a los pacientes en Colombia. Ante los hallazgos, la Corte le dio un plazo máximo de 2 meses al Ministerio de Salud para que presente un plan integral y detallado que solucione la escasez y los sobrecostos de los tratamientos. Sin embargo, el ministro de Salud negó de inmediato la acusación, descartando una crisis generalizada de escasez, y anunció que son solo unos puntos críticos que ya están siendo atendidos. El Ministerio de Salud y Protección Social aclara que en el país no hay desabastecimiento general de medicamentos y que junto con la industria y actores del sistema adelanta acciones para superar las dificultades puntuales en su distribución. Pese a la negación del gobierno, la orden judicial se mantiene. El Ministerio de Salud tendrá entonces 60 días para demostrar que podrá garantizar el acceso oportuno a los medicamentos en el país. Sectores políticos y académicos rechazaron las recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien afirmó que hay un trato con la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, refiriéndose a la reforma a la salud. El debate sobre la reforma a la salud volvió a encender las críticas desde la oposición y el sector académico. Las recientes declaraciones del ministro de Salud, donde asegura que había un acuerdo con la gobernadora Dilian Francisca Toro, fueron calificadas de chantaje. Esto es descarado, una forma de chantaje y amenaza a una senadora. Pretende intimidarla para que apruebe la reforma a la salud del gobierno, que es un esperpento. El ambiente político también se tensionó con el anuncio del Partido Conservador, que decidió respaldar la ponencia que pide el archivo de la reforma. Esta posición fortalece el bloque que rechaza la iniciativa y se da en medio de llamados a evitar un colapso del sistema de salud. La reforma a la salud debe archivarse, tal como está, destruirá las capacidades del sistema de salud que hemos creado por tanto tiempo. A las voces en contra se sumó el senador Honorio Enríquez, quien cuestionó los resultados de la intervención de la EPS Sanitas al señalar un deterioro patrimonial de 1,7 billones, un aumento del 23% en pacientes con cáncer y el crecimiento del más de 40% en quejas y tutelas. La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, por discriminación. Este video publicado por el propio representante Miguel Polo Polo, en el que se le ve arrojando en bolsas de basura botas de un acto simbólico de víctimas de falsos positivos, le costó un llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia. Yo le quiero preguntar a usted directamente, ¿quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas? El alto tribunal decidió abrir un proceso por el delito de discriminación, por el cual tendrá que rendir su versión ante los magistrados de la sala de instrucción, quienes definirán si lo llevan a juicio. El video publicado en 2024 por el propio representante será una de las pruebas que empleará la Corte para definir su caso. Por presuntas irregularidades en la contratación, la Fiscalía General de la Nación acusó al exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo. La Fiscalía llevará a juicio formalmente al exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, por los delitos de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado.
La investigación tiene que ver con un contrato para la adecuación de una sede deportiva de la ciudad en la que se dio un detrimento de 690 millones de pesos según el ente acusador. Donde la Fiscalía ha podido identificar que se realizó un contrato sin el cumplimiento de los requisitos, una obra que le costó a la ciudad 6.000 millones de pesos y donde pudo también determinar la Fiscalía en su hipótesis que parte de ese dinero lamentablemente fue a parar a los bolsillos de forma irregular del contratista. El 3 de diciembre la Fiscalía revelará las pruebas que utilizará en el juicio contra el político. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequibles las zonas de cultivos que el gobierno ha determinado como zonas APA. La disputa entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia por la creación de las áreas de protección para la producción de alimentos APA llegó a los estrados de la Corte Constitucional. Esto es el gobierno de Petro siendo el gobierno de Petro, es decir, tratando de imponernos a todos ese dogma e ideología equivocada del socialismo, buscando que desde Bogotá se le diga a los agricultores de distintas regiones del país, en este caso puntual del sureste de Antioquia, qué deben cultivar. Rendón cuestionó que desde Bogotá se quiera decidir qué sembrar en el suroccidente antioqueño, una región reconocida por su vocación turística y cafetera. Nosotros nos hemos opuesto a eso, no solo porque creemos más en el mercado, en la iniciativa privada, en el libre albedrío de los ciudadanos. Lo incorporaron en el Plan Nacional de Desarrollo y lo están tratando de imponer y desarrollar a como dé lugar. Por esta razón, le solicitó formalmente a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de las áreas de protección planteadas por el Estado. En zona de Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander, un abogado fue víctima de un atentado sicarial. Un nuevo hecho de violencia se registró en el área metropolitana de Cúcuta. Hacia las 5 de la tarde, un vehículo en el que se movilizaba el abogado José Botello fue atacado con una granada en la autopista internacional de Villa del Rosario, a pocos metros de la sede de la Universidad de Pamplona. El artefacto explotó en plena vía pública e impactó contra el asfalto muy cerca del automóvil. Aunque los ocupantes no sufrieron heridas de gravedad, fueron trasladados a una clínica de la ciudad, donde recibieron atención médica por aturdimiento. Según el reporte preliminar, se encuentran fuera de peligro. La Policía Judicial y unidades de inteligencia llegaron al lugar con el propósito de recolectar elementos materiales probatorios. Pondremos a disposición todas las capacidades institucionales para lograr la captura de los responsables. Pues la Gobernación de Norte de Santander rechazó categóricamente estos actos y además ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos. Este ataque con explosivos se suma a una ola de violencia que se ha registrado en los últimos meses en la región. Los jóvenes de Puerto Tejada le piden apoyo al presidente Gustavo Petro. Aseguran que por falta de ayuda del gobierno nacional se ha incrementado el número de pandillas en el municipio caucano. Un alarmante número de jóvenes se encuentran inmersos en 32 pandillas delinquiendo en Puerto Tejada, Cauca. Tenemos el dato de que hay más o menos entre 32 y 34 pandillas juveniles. Eso nos tiene un récord de unos 600 muchachos en la violencia. Los jóvenes reclaman mayor atención por parte del gobierno nacional. Puerto Tejada y sus demás municipios, el departamento del Cauca y sus 42 municipios necesita ejercicios garantes y con potencia para recuperar nuestro departamento. Desde la administración municipal se ha hecho el esfuerzo por la resocialización. Sin embargo, la iniciativa se ve seriamente obstaculizada por la escasez de recursos. Muy difícil y precisamente por eso es que tocamos puertas, porque son municipios de esta categoría, no hay recursos suficientes. Falta de oportunidades, esa falta de inversión, a esa falta de esos programas sociales también que puedan vincular a los jóvenes. Bogotá. En Noticentro 1 le ponemos la lupa a la seguridad en Bogotá. En esta ocasión les contamos lo que está sucediendo con el robo de autopartes en algunas zonas específicas de la capital del país. De acuerdo con Asopartes, los espejos laterales concentran cerca del 28% de los hurtos de autopartes en Bogotá, siendo el segundo elemento más robado después de las placas.
Para el primer semestre del año había más de 2.500 casos reportados de hurto de partes y piezas, accesorios a los vehículos cuando quedaban en la vía pública, pero indudablemente pensamos desde el gremio y pensamos desde los empresarios que eso es un subregistro bastante bajo versus la realidad del mercado. La venta de segundas partes pues es un mercado muy lucrativo en Bogotá. Y se sabe en dónde están, ¿no? El 7 de agosto, Prado Veraniego y otras partes de Bogotá en donde se venden estas autopartes robados. Entonces las autoridades saben dónde quedan y pues esto lleva décadas. Esto no ha tenido ninguna solución a pesar a pesar de que se sabe dónde están estos mercados de segunda. Los delincuentes actúan en cuestión de segundos, aprovechan los trancones o los semáforos en rojo para arrancar los espejos e incluso llegan a cometer el hurto con el vehículo en movimiento. Eso ocurre mucho en los semáforos, especialmente en el semáforo de la 6ª con 10ª y de la 2ª con 10ª. El problema también es que colocaron un semáforo en la rotonda y eso hace el trancón. Y al hacer el trancón pues es más fácil para los que roban espejos. En 2024 la policía realizó en promedio 19 capturas diarias por este delito, lo que sumó un total de 6.819 personas detenidas a lo largo del año. Se hace la revisión, aplicamos no solamente el Código Penal, sino también el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y ahí también estos negocios quedarán cerrados. Suspendida la actividad económica, pero asimismo también se va a adelantar con extinción de dominio con la Fiscalía General de la Nación para quitar estos negocios que están dedicándose a la comercialización de autopartes hurtadas. En Bogotá, los hurtos de vehículos se concentran principalmente en 3 localidades, Kennedy, Puente Aranda y Engativá, que registran las cifras más altas de este delito. En Bogotá, la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno negó la autorización para que se lleve a cabo la próxima semana el concierto de Guns N' Roses. Sin embargo, OCESA, quien organiza el evento, todavía no lo ha cancelado. El concierto de Guns N' Roses en Bogotá, previsto para el próximo 7 de octubre, aún no tiene autorización. La Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno advirtió que los organizadores no han cumplido con 4 de los 9 requisitos exigidos: conceptos del IDEGER, bomberos, Secretaría de Movilidad y Policía Metropolitana. Negar a la empresa promotora Colombia SAS la autorización para realizar el espectáculo público de las artes escénicas denominado Guns N' Roses, programado para efectuarse el 7 de octubre de 2025 en Vivo y Claro, Distrito Cultural. Además, según lo ordenado por el alcalde Carlos Fernando Galán, todo evento masivo debe contar con el permiso definitivo al menos 5 días antes de su realización. En este caso, los tiempos ya no alcanzarían para otorgar esta autorización. Pido respeto a las personas que con anterioridad han comprado sus boletas, que vienen a Bogotá a pasar una experiencia cultural maravillosa, que hoy les den claridades a menos de una semana. Galán, no guarde silencio. Pese a la advertencia oficial, OCESA, organizadora del evento, aún no ha cancelado el concierto. El Ministerio de Ambiente le pidió a la CAR Cundinamarca que revise la concesión de agua que tiene Coca-Cola en La Calera. Advirtió a este ministerio que el consumo humano debe primar sobre cualquier uso industrial. El Ministerio de Ambiente solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, revisar con detalle el trámite de prórroga de concesión de agua que desde hace más de 40 años tiene la empresa Coca-Cola en el municipio de La Calera. Hemos solicitado formalmente desde el Ministerio a la Corporación Autónoma una mesa técnica que se desarrollará la primera semana de octubre. La funcionaria recordó que de acuerdo con la normativa vigente, las concesiones de agua solo pueden extenderse en el último año de su vigencia. Si después de 40 años de explotación, seriamente procede o no una prórroga automática. En este caso, Minambiente señaló que debe primar el principio de preocupación y la garantía del derecho humano al agua. Regiones. 3 personas murieron por ahogamiento y una más se encuentra desaparecida en Bahía Solano, en el Chocó. Esto por cuenta de un fuerte oleaje.
Nicolás Fernández y Ana María Salazar es la pareja antioqueña que murió en Bahía Solano. La tercera víctima es Edinson Palacios. Según el reporte, falleció cuando intentó salvarlos. Una cuarta persona, identificada como Andrés Ramírez, continúa desaparecida. Lamentablemente, 3 de ellas fueron encontradas sin vida por habitantes de la zona, mientras que una continúa desaparecida. La Armada de Colombia activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate, desplegando unidades de la estación de guardacostas de Bahía Solano, las cuales se encuentran desarrollando patrones de búsqueda en el área donde ocurrieron los hechos. La Armada informó que avanza la operación de búsqueda en la playa El Almejal. En Anorí, Antioquia, un atentado con explosivos dejó un saldo de 1 militar muerto y 3 heridos. El alcalde de Anorí decretó el toque de queda nocturno. De nuevo, el sonido de los fusiles aterroriza a una población antioqueña. Ocurrió en plena zona urbana, muy cerca a los depósitos de gas. Un grupo de soldados fue atacado con artefactos explosivos. En el atentado fue asesinado el subteniente Brian David Bello y 3 más resultaron heridos. Cuando pisaron un artefacto explosivo, con tan mala suerte que falleció un militar y 3 más quedaron heridos. Fue en todas las goteras del pueblo y muy cerca de donde está las redes de gas, donde está el depósito de redes de gas. Sí, las ambulancias se dirigieron al lugar para trasladar los heridos y también tuvieron que resguardarse porque el tiroteo que se formó en este lugar fue algo impresionante. El alcalde denunció que los niños del municipio están desescolarizados por la grave situación de orden público. Entonces nuestros alumnos están fuera de clase. Además de eso tenemos 1.585 alumnos que no pueden recibir clases presenciales. La alcaldía de Anorí anunció toque de queda todas las noches entre las 9 de la noche y las 4:30 de la mañana hasta el 7 de octubre. La medida prohíbe la circulación de personas en zona urbana. Un entrenamiento militar terminó en tragedia en el departamento del Cesar. 1 militar muerto y 6 heridos tras la activación de una granada de fragmentación. Se trata de Jader David Rojas, el soldado víctima de un accidente mortal durante entrenamientos en el batallón de Aguachica, Cesar. La tragedia se confirmó en la mañana de este miércoles, de acuerdo con la 5ª Brigada del Ejército. Mientras estaban en entrenamiento, los soldados habrían encontrado y manipulado una granada de 40 milímetros, lo que produjo la detonación y la tragedia. El joven soldado falleció de forma inmediata y sus otros 6 compañeros resultaron gravemente heridos. El ejército confirmó la evacuación de los soldados heridos a centros médicos de Aguachica y el inicio de una rigurosa investigación. La prioridad es esclarecer cómo este artefacto explosivo fue encontrado por los uniformados y si existieron fallas de seguridad en el polígono que desencadenaron la muerte de este joven soldado. En el Valle del Cauca sigue la polémica por las críticas de la ministra de Ambiente sobre la industria de la caña. Desde Socaña le respondieron que los cañaduzales no están afectando los nacimientos de agua. Fue en el marco de la Semana de la Biodiversidad donde la ministra de Ambiente Irene Vélez lanzó fuertes críticas a la agroindustria de la caña de azúcar, principal motor de la economía en el Valle del Cauca. 70 años de la expansión de la caña de azúcar ha sido un desastre ecológico. Y no solo ecológico, sino también social. La ocupación de la tierra para la producción de caña de azúcar aquí ha agotado las fuentes de agua subterránea. Desde Azocaña, el gremio de los ingenios azucareros le salieron al paso a la funcionaria del gobierno nacional. Señalaron que el consumo de agua en la producción se ha reducido considerablemente. Contamos con riego tecnificado y hoy estamos usando 50% menos de agua en los cultivos y en las fábricas hemos reducido el consumo en un 30%. Al rechazo por los cuestionamientos de la ministra Vélez también se unieron los sindicatos de trabajadores del sector de la caña de azúcar en el suroccidente del país. Una tregua por la paz por parte de cabecillas de diferentes bandas delincuenciales y criminales ha permitido una reducción de los delitos en la ciudad de Barranquilla. Durante el mes de septiembre se redujo el delito de extorsión en un 87% en comparación con el mismo periodo del 2024. Asimismo, delitos de alto impacto como el homicidio también presentaron una disminución del 56%. A propósito, en el periodo evaluado se generó una tregua entre los máximos cabecillas de bandas delincuenciales de la ciudad, los Pepes y los Costeños. Aunque para el alcalde Alejandro Char, estas cifras son el resultado de la inversión en materia de seguridad.
bajamos en extorsiones. Es una gran luz que nos da de seguridad que la gente nos estaba pidiendo. Tenemos un año invirtiendo en más motos, más tecnología, en más movilidad, y bueno, se empiezan a ver las buenas noticias en la seguridad. Los dos cabecillas de las bandas delincuenciales, alias Castor y Digno Palomino, se reunieron con el director nacional de inteligencia, Jorge Lemus, esta semana en una etapa de exploración para posibles diálogos de paz propuestos por el gobierno. En Buenaventura, Valle del Cauca, un nuevo ataque con drones dejó gravemente heridos a un suboficial de la Armada y a una civil. La gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró, abro comillas, la paz total ha fortalecido a las disidencias, cierro comillas. En Buenaventura, un ataque con drones explosivos dirigido contra la Armada dejó gravemente heridos a un suboficial y a una mujer civil. Las autoridades responsabilizan directamente a la estructura Jaime Martínez, a quienes señalaron como criminales de guerra. Este ataque indiscriminado demuestra el carácter ruin y despreciable de esta organización, su desprecio por la población civil y por el derecho internacional humanitario nos permite afirmar que son los criminales de guerra. Ante la escalada de violencia, la gobernadora del Valle criticó la estrategia del gobierno, recalcando que la política de paz total permitió que estos grupos armados se fortalecieran. Allá está la Jaime Martínez, pero hay enfrentamientos con el Clan del Golfo, enfrentamientos con el ELN y la Armada está en el lugar. La paz total lo que hicieron fue fortalecerse las disidencias. Nosotros cuando llegamos a los 3 meses se levantó el cese al fuego, pero ya llevaban mucho tiempo ellos fortaleciéndose. Mientras la Armada Nacional mantiene operaciones de control en la zona, la gobernadora del Valle exigió una estrategia de seguridad urgente para el territorio. Desde Coveñas, departamento de Sucre, la filial de Ecopetrol Cenit anunció inversiones por más de $300 millones. La filial CENI de Ecopetrol anunció planes de inversión de $300 millones al año, en los que incluyen el almacenamiento operativo de combustible de aviación en El Dorado. Nuestros planes de inversión están cercanos y del orden de $300 millones al año. Actualmente pues tenemos en vista lo que serían 2 proyectos específicos. Uno sería el almacenamiento de combustible en El Dorado, un anuncio que hicimos en la Feria Aeronáutica, donde queremos llevar el aeropuerto El Dorado a tener cerca de 15 días de almacenamiento operativo y comercial en el mediano y largo plazo. Tenemos en el tema de Regiotram unas interferencias que tenemos que levantar para que el proyecto Regiotram sea todo un éxito y pueda entrar a Bogotá. Por otro lado, el directivo anunció que la empresa busca mantener su operación de crudo en el país, concesión que se vence en el 2027 y quiere extenderla por 20 años más. El proceso de extensión de una concesión funciona como en cualquier puerto. Se hace a través de la ANI. Y en la ANI lo que llevamos es un plan de negocio muy asociado a los ingresos que esperamos tener en el terminal y también las inversiones a las cuales nos comprometemos en el mediano y largo plazo. Entonces este es el proceso que estamos adelantando. La empresa actualmente exporta cerca de 400.000 barriles de crudo día promedio e importación 20.000 barriles día en promedio. Estamos con un reto de tratar de superar las utilidades que tuvimos el año anterior, que fue de 5.2 billones. Estas declaraciones fueron dadas mediante el simulacro de nivel 3 realizado en el terminal marítimo Coveñas por Cenit, filial de Ecopetrol encargada de exportar el 95% de crudo en el país. El gobierno nacional anunció 2 resoluciones que esperan modificar el precio de los biocombustibles en Colombia. El Ministerio de Minas y Energía publicó 2 proyectos de resolución con el fin de modificar el cálculo de los biocombustibles que son parte de la fórmula para fijar los precios de los combustibles en el país. La medida, que busca alivios en materia de precios para la gasolina y el ACPM, plantea modificaciones en el ingreso al productor de etanol carburante y el biodiesel. Para ello se convocará una mesa de trabajo conformada por los Ministerios de Minas, Hacienda, Agricultura y Ambiente. Hoy estos biocombustibles están tasados, medidos, pagados conforme al precio del azúcar y del aceite de palma, y hoy ya en el mundo moderno hay otros estándares que deben medir sobre todo los costos de producción. La nueva fórmula tomará como base el precio de paridad de los biocombustibles en mercados internacionales, ajustado por costos logísticos y arancelarios, lo que permitirá alinear las tarifas. El Ministerio de Minas y Energía radicó un proyecto de ley que busca transformar de fondo la minería en el país.
El Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República una iniciativa que busca crear una nueva ley minera, según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, para democratizar el sistema de este gremio. ¿Qué cambia? Un modelo extractivista, históricamente, como muchas leyes en este país, han favorecido a los poderosos. Nosotros vamos a hablar aquí de democratizar también el sistema minero, como lo hemos planteado en los distintos temas en el Gobierno Nacional. También plantea un nuevo sistema de contratación y la formalización de minas artesanales y de pequeña escala. La diversificación de los usos del suelo, la protección de rondas hídricas, la protección de la vocación de las comunidades tiene prevalencia y así se habla en este nuevo proyecto de ley. El ministerio añadió que con esta iniciativa el Estado recuperará su soberanía sobre los recursos naturales. Según un informe de la industria automotriz, se registraron cifras récord en la venta de vehículos en el mes de septiembre. La venta de vehículos en septiembre de este año alcanzó 24.862 unidades, lo que representó un crecimiento del 45,2% frente al mismo mes del año 2024, y lo que significó el mes con el mayor volumen de unidades registradas en lo que va del año. De acuerdo con el informe de la ANDI y FENALCO, en el acumulado de enero y septiembre se matricularon 175.025 vehículos nuevos, presentando una alza del 29,4%. Nos lleva a pensar que podemos alcanzar las 240.000-250.000 unidades, por supuesto teniendo en cuenta que vamos a tener en el mes de noviembre el Salón del Automóvil. Las unidades con mayor crecimiento en ventas de vehículos fueron Manizales con un aumento del 104%, seguida por Villavicencio con un 98% y Mosquera con un 95%. También se destacó el alza en la venta de eléctricos e híbridos en septiembre. En el departamento de Risaralda se llevó a cabo un encuentro de empresarios. Le exigieron al gobierno nacional que haya garantías para que ellos puedan invertir. Los empresarios que se reunieron en el departamento de Risaralda en el quinto gran encuentro PRO coincidieron que están dispuestos, como privados, a invertir en el país para consolidar grandes proyectos e iniciativas en beneficio de la comunidad. Aseguran que el gobierno nacional tiene que cambiar su mentalidad para trabajar conjuntamente. Los empresarios hemos tenido que superar grandes retos históricamente, que fuera el apagón, que fuera la crisis hipotecaria, que fuera la apertura económica. Todos los años traen su afán, lo que nos convierte a los empresarios colombianos en unos, ¿cómo te explico? En unas personas con unas habilidades para salir de los retos de una manera eficiente, de una manera lógica. Desde este encuentro también hay preocupaciones desde el sector empresarial. Los empresarios están preocupados porque sienten que tienen que hacer algo mucho más grande, tienen que incidir en la política, tienen que lograr, por supuesto, que desde los territorios se movilicen las organizaciones para fortalecer el tejido social de Colombia. El encuentro que se realizó en Pereira contó con la presencia de más de 150 empresarios de Risaralda y el eje cafetero. La Federación Nacional de Cafeteros reportó un alza en las exportaciones y en el valor de la cosecha de este grano, justo hoy en el Día Internacional del Café. Con una producción de más de 14 millones de sacos, Colombia celebra el Día Internacional del Café, una iniciativa que desde 2015 busca reconocer la labor de las familias productoras en el mundo. Desde la Federación Nacional de Cafeteros se destaca el incremento del valor de la cosecha cafetera, que registra 22 billones de pesos en dicho periodo. También se resalta el crecimiento en las exportaciones del grano, que en los últimos 12 meses supera los 13.2 millones de sacos, más de 5.400 millones de dólares. Colombia sigue manteniendo la solidez en los mercados internacionales gracias a sus planes de inversión para seguir produciendo los mejores cafés suaves en el mundo. En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.890 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.900 pesos y la venden en 3.950 pesos. Un euro cuesta 4.597 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3.83. El precio interno se cotizó a 2.928.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $62.78. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $65.44. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia
bajó 0,50% a 1.862 puntos. Ella es Tilly Norwood, la actriz que hoy se enfrenta a Hollywood y al Sindicato de Actores de los Estados Unidos, y todo por su concepción. Así como lo oyen, su belleza lejos está de ser natural, pues fue creada por la inteligencia artificial con el fin de convertirse en uno de los nuevos símbolos sexuales y actorales de la industria cinematográfica moderna. Debutó hace algunas semanas en la comedia AI Commissioner, la cual fue escrita en su totalidad por ChatGPT. Ahora algunas casas productoras están listas para contratarla en próximos proyectos, lo que desató la ira de los grandes de la industria y por supuesto de los actores que se sienten desplazados por la tecnología y con su derecho al trabajo vulnerado. Y es que el uso desmedido de la inteligencia artificial fue uno de los factores que generó la huelga más extensa del gremio artístico de la historia. Esto en 2023, la cual duró 118 días y obligó a la cancelación y el aplazamiento de más de 2.000 proyectos en cine y televisión. Aunque Tilly responde a todos los parámetros para ser una gran estrella, pues está programada para interpretar cualquier tipo de personaje, el sindicato de actores condena su eventual contratación en Hollywood, amenazando con irse posiblemente de nuevo a un paro indefinido. Un nuevo estudio que utiliza inteligencia artificial para analizar imágenes satelitales ha reducido la estimación del número de ñus, familiares de los famosos antílopes, en la gran migración de África a menos de 600.000, aproximadamente la mitad de la cifra tradicional de 1,3 millones que se basaba en encuestas aéreas que no eran muy precisas. Esto con base en un modelo entrenado con más de 70.000 imágenes hechas por humanos. Los conteos precisos siguen siendo clave para la gestión de depredadores como los leones y las hienas, que dependen de las manadas, así como para los ingresos turísticos en Kenia y Tanzania. La técnica, basada en trabajos previos con inteligencia artificial aplicados a elefantes, fue liberada como software de código abierto y podría extenderse a especies como cebras y rinocerontes, ofreciendo una herramienta más segura, escalable y global para el monitoreo de la conservación. Uno de los musicales de Broadway más exitosos de los últimos años es Next to Normal, el cual ha recibido un premio Tony y un Pulitzer, dos de los reconocimientos más importantes del mundo. Luego de su venturoso paso por la meca del teatro musical, llega a Colombia en una versión llamada Casi Normales, con la misma premisa argumental, una profunda reflexión sobre la salud mental, el duelo, el suicidio, el abuso de psicofármacos y los problemas de la vida cotidiana. Este es un espectáculo, por ejemplo, completamente adulto. Esto es un espectáculo que nos habla y nos lleva a unas fibras muy diferentes. Toca un tema que es la salud mental, que es necesario y es importante, pero a la vez es una responsabilidad hablar de él. Dirigida por Juan Mondragón, esta obra utiliza la música como hilo conductor del mensaje, acompañado de destacadas interpretaciones. Eso es un texto en el que no solamente nos hace más empáticos, nos hace más solidarios, nos hace hacer parte de, porque todos somos personas que tenemos, cada uno tiene una cabeza llena de miles, un mundo, un mini mundo, yo le digo, lleno como de cosas maravillosas y también de conflictos. La cita con Casi Normales es en el auditorio del Liceo Francés en Bogotá. Chiquinquirá, Boyacá, la capital religiosa del país, se prepara para dar inicio a la gran exposición Biojote, un evento que no solo vinculará a artistas y espectadores en un mismo lugar, sino que pretende resignificar los saberes ancestrales y culturales del occidente de Boyacá. Diferentes homenajes en versiones anteriores hicimos homenaje al campo, homenaje a la mujer, y en esta ocasión vamos a hacer homenaje a los oficios de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander. Contaremos con algunos talleres en diferentes lugares rurales de nuestra provincia occidente de Boyacá, algunos conversatorios que abarcan desde municipios como Buenavista, Saboyá. Entonces la idea es esa, llevar arte no solo aquí en este espacio, invitar a la gente a estar en este espacio, pero también la función del arte es llegar a otros espacios. Un componente especial de esta edición es la apuesta para atraer a la conversación contemporánea elementos de la cultura muisca a través del arte y la memoria.
Bueno, como nosotros hacemos una réplica de lo que son los famosos biojotes, que eran las integraciones comunitarias de los ancestros muiscas alrededor del arte, nosotros hacemos un ejercicio similar, pero a través de diferentes expresiones artísticas. En este caso, nuestra celebración es alrededor del arte y alrededor de una bienvenida que es con chicha. La inauguración se llevará a cabo el sábado 4 de octubre a las 3 de la tarde y la exposición permanecerá abierta durante todo el mes en el Palacio de la Cultura Rómulo Rosso con entrada gratuita.